Toda la sala de conferencias quedó sumida en un silencio asfixiante cuando la 12ª intérprete se quitó los auriculares con el rostro pálido por la derrota. 12 profesionales altamente remunerados, cada uno con currículos impecables y certificaciones internacionales, lo habían intentado y habían fracasado. En la enorme pantalla detrás de ellos, 8 delegados extranjeros observaban con impaciencia, sus palabras fluyendo rápidamente en diferentes idiomas que parecían chocar como olas en una tormenta. Millones de dólares estaban en juego. El mayor acuerdo internacional de la compañía se estaba desmoronando en tiempo real. Y al fondo de la sala, sosteniendo un trapeador y un cubo, estaba un humilde padre soltero dedicado a la limpieza, a quien nadie había notado hasta ese momento. Antes de continuar, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en la grandeza oculta dentro de la gente común, tómate un segundo ahora mismo para darle me gusta a este video. Comenta desde dónde nos estás viendo, compártelo con alguien que necesite inspiración y suscríbete al canal. Historias como esta nos recuerdan que los milagros no siempre visten de traje, a veces llevan un trapeador. Daniel Reyes había aprendido temprano en la vida que el orgullo no alimentaba a un niño. Después de que su esposa falleciera inesperadamente debido a una enfermedad repentina, el mundo que conocía se derrumbó de la noche a la mañana. Las facturas médicas devoraron sus ahorros. El pequeño apartamento que alguna vez llenaron de risas se volvió dolorosamente silencioso. Cada mañana, mucho antes de que el sol pensara siquiera en salir, Daniel se despertaba para preparar el desayuno para su hija de 6 años, Sofía. Le trenzaba el cabello con cuidado, aunque había aprendido viendo tutoriales en internet a altas horas de la noche, y la acompañaba a la escuela con una sonrisa cansada pero firme. Luego se dirigía al imponente edificio de cristal en el centro de la ciudad, donde trabajaba como limpiador nocturno. Para la mayoría de los empleados, Daniel era invisible. Se movía silenciosamente por los pasillos, vaciando papeleras, puliendo pisos de mármol y limpiando huellas dactilares de las puertas que los ejecutivos empujaban sin siquiera mirar hacia abajo. Su uniforme era sencillo, ligeramente desgastado y siempre impecable. Se comportaba con humildad, pero dentro de él vivía algo que nadie en ese edificio sospechaba. Una mente afilada por años de estudio, sacrificio y una determinación inquebrantable por sobrevivir. Mucho antes de que la tragedia golpeara, Daniel había sido un entusiasta de los idiomas. Al crecer en un barrio humilde lleno de inmigrantes de todo el mundo, estuvo rodeado de diferentes culturas y dialectos. Aprendió español de su abuela, inglés en la escuela, francés de una vecina anciana que alguna vez enseñó literatura, mandarín del dueño de una tienda de comestibles que lo dejaba ayudar a reabastecer los estantes, árabe por las tardes escuchando la radio internacional, portugués de compañeros de construcción, alemán de cintas de biblioteca prestadas y japonés de un estudiante de intercambio universitario que alguna vez necesitó un amigo. El idioma era su escape, su puente hacia mundos mucho más allá de las aceras agrietadas de su infancia. Incluso había obtenido una beca para estudiar lingüística en la universidad, pero la vida intervino. Cuando nació Sofía y la salud de su esposa comenzó a deteriorarse, Daniel abandonó los estudios para trabajar a tiempo completo. Los sueños se pospusieron, las responsabilidades no. El día que todo cambió, a Daniel se le asignó limpiar el piso ejecutivo antes de lo habitual debido a una reunión internacional de alto perfil. Había visto reuniones importantes antes, pero nada como esto. Autos negros bordeaban la calle afuera. Guardias de seguridad estaban en cada esquina. La directora ejecutiva de la compañía, Margarita Whitmore, conocida por su gélida compostura y su implacable ambición, recibía a delegados de 8 países diferentes para finalizar una asociación global innovadora. Pero algo había salido terriblemente mal. El intérprete principal de la empresa se enfermó a último momento. Se llamó a intérpretes de respaldo con urgencia. Uno por uno, intentaron manejar las complejas discusiones técnicas, pero el problema no era solo la traducción, eran los matices. Los delegados no solo hablaban idiomas diferentes, expresaban sutilezas culturales, complejidades legales y terminología específica de la industria que requería una comprensión profunda. Las malinterpretaciones comenzaron a acumularse,
La frustración aumentó, las voces se volvieron más agudas. Un delegado brasileño cerró su carpeta de golpe. Un inversor alemán sacudió la cabeza con visible irritación. Un ejecutivo japonés se quitó las gafas lentamente, señalando una silenciosa desaprobación. Margarita Whitmore sintió que su imperio temblaba. Daniel estaba limpiando la pared de cristal fuera de la sala de conferencias cuando lo escuchó. Una frase en mandarín que había sido mal traducida. La intérprete la interpretó como un rechazo de los términos, pero Daniel sabía que significaba algo completamente diferente. Una solicitud de aclaración formulada cortésmente para preservar el respeto mutuo. Se detuvo, con el corazón acelerado. Trató de ignorarlo. No era su lugar. Él era un limpiador, no un consultor. Pero luego escuchó responder al delegado árabe. Sus palabras tensas, su tono incomprendido. El pecho de Daniel se apretó. Años de escuchar, estudiar y amar los idiomas le dijeron que esto se dirigía hacia el desastre. Adentro, la voz de Margarita se volvió tensa. Llamó a otro intérprete. Ese fue el 12º. Cuando el 12º no logró restaurar el orden, se instaló un pesado silencio. Era el silencio de la oportunidad colapsando. Daniel se sorprendió incluso a sí mismo cuando llamó suavemente a la puerta abierta de la conferencia. Todas las cabezas se giraron. La vista de un conserje de pie en el umbral de una negociación multimillonaria parecía casi absurda. Sus manos temblaban ligeramente mientras explicaba con respeto y voz baja que creía que había habido malentendidos. La seguridad se movió inquieta, lista para escoltarlo fuera. Margarita lo miró fijamente, la incredulidad parpadeando en sus ojos. La desesperación puede hacer que incluso los orgullosos lo reconsideren. Ella le concedió 60 segundos. Daniel dio un paso al frente, no con arrogancia, sino con calmada humildad. Comenzó en mandarín, aclarando la frase original con precisión y sensibilidad cultural. La expresión del delegado cambió instantáneamente de irritación a sorpresa. Luego, Daniel cambió sin problemas al árabe, explicando el significado previsto y suavizando la tensión. Pasó al portugués para abordar una inquietud financiera, luego al alemán para refinar un matiz contractual. El francés fluyó naturalmente al reconocer las condiciones regulatorias. Navegó por los honoríficos japoneses con respeto, asegurándose de que nadie se sintiera ofendido. El español y el inglés anclaron toda la conversación. La sala se transformó. Lo que había sido caos se convirtió en claridad. Lo que había sido hostilidad se suavizó en cooperación. Los delegados se inclinaron hacia adelante en lugar de alejarse. Se dejaron de lado los auriculares. Por primera vez ese día, un entendimiento genuino llenó el espacio. Margarita observó en silencio atónito. El hombre que limpiaba los pisos de su oficina todas las noches estaba orquestando una armonía lingüística con la confianza de un diplomático experimentado. No había vacilación en su voz, ni necesidad de notas. Sus traducciones llevaban empatía, inteligencia y equilibrio. Horas más tarde, el trato no solo se salvó, sino que se fortaleció. Los delegados expresaron su gratitud por el notable mediador multilingüe. Algunos incluso insistieron en intercambiar tarjetas de presentación con Daniel, quien admitió tímidamente que no poseía ninguna. Cuando la sala finalmente se vació, el agotamiento lo golpeó como una ola. Esperaba que le agradecieran cortésmente y lo enviaran de regreso a su trapeador. En cambio, Margarita le pidió que se sentara. Por primera vez, ella realmente lo vio no como una figura de fondo, sino como un ser humano con una profundidad extraordinaria. Le preguntó sobre su educación, su vida, cómo había adquirido tal maestría. Daniel habló con honestidad, sin adornos, explicó cómo había dejado la universidad, cómo trabajaba de noche y a veces de día, cómo estudiaba idiomas después de que Sofía se dormía porque aprender le recordaba que el mundo era más grande que su dolor. Margarita sintió que algo desconocido se agitaba dentro de ella. Humildad. La semana siguiente, Daniel recibió una oferta que cambiaría su vida. La compañía creó un nuevo puesto, especialista en comunicación internacional. Venía con un salario que nunca había imaginado, beneficios de salud y horarios flexibles para que pudiera seguir cuidando a Sofía.
Cuando se lo contó a su hija, ella no entendía completamente los contratos o los títulos corporativos. Solo vio las lágrimas en los ojos de su padre y supo que algo hermoso había sucedido. Lo abrazó fuertemente y le dijo que siempre supo que él era la persona más inteligente del mundo. El primer día de Daniel en su nueva oficina se sintió surrealista. Los mismos pasillos que alguna vez limpió ahora resonaban con saludos dirigidos a él. Algunos empleados se sintieron avergonzados por no haberlo notado nunca antes. Otros se sintieron inspirados. Trató a todos con el mismo respeto que siempre había tenido, desde los guardias de seguridad hasta los ejecutivos. Pero quizás el momento más poderoso llegó meses después, durante otra cumbre internacional. Esta vez Daniel entró a la sala de conferencias por la puerta principal vistiendo un traje sencillo pero bien ajustado. Los delegados lo reconocieron de inmediato. Hubo sonrisas, asentimientos de respeto. Ya no se paraba atrás y, sin embargo, nunca olvidó dónde empezó. Continuó ofreciéndose como voluntario los fines de semana en centros comunitarios, enseñando clases de idiomas gratuitas a inmigrantes y niños de escasos recursos. Les dijo que el conocimiento era algo que nadie podía quitarles. No importaba cuán pequeño fuera su cheque de pago o cuán invisibles se sintieran. Margarita Whitmore a menudo reflexionaba sobre esa reunión desastrosa que casi le cuesta todo. Se dio cuenta de que el mayor fracaso no había sido lingüístico, había sido perceptivo. Habían pasado por alto la brillantez porque vestía el uniforme de la pobreza. El viaje de Daniel se convirtió en una leyenda silenciosa dentro de la compañía, no porque buscara fama, sino porque su historia recordaba a todos que el talento no siempre se anuncia a gritos. A veces espera pacientemente detrás de puertas cerradas, sosteniendo un trapeador, esperando una oportunidad. Ahora, antes de llegar al final de esta historia, si el viaje de Daniel te conmovió aunque sea un poco, tómate un momento para darle me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite aliento y suscríbete para recibir más historias que restauren la fe en la humanidad. Y aquí hay algo especial. Comenta la palabra invisible si alguna vez te has sentido no visto, pero te negaste a rendirte. Años más tarde, cuando Sofía se graduó de la escuela secundaria con honores en estudios internacionales, Daniel se sentó entre la audiencia recordando aquel día aterrador fuera de la sala de conferencias. Se dio cuenta de que la mayor victoria no fue el ascenso ni el salario. Fue demostrarle a su hija que la dignidad en el trabajo duro y la creencia en uno mismo pueden reescribir el destino. El mundo a menudo mide el valor por los títulos, la ropa y las cuentas bancarias. Pero la verdadera grandeza se esconde en la perseverancia, en estudiar hasta altas horas de la noche después de turnos agotadores, en presentarte todos los días por tu hijo, incluso cuando tienes el corazón roto. 12 intérpretes fallaron ese día, no porque les faltara educación, sino porque la comprensión requiere más que vocabulario. Exige empatía, paciencia y experiencia vivida. El humilde padre soltero dedicado a la limpieza poseía las 3, y al final no fue solo un acuerdo comercial lo que se salvó. Fue un recordatorio para una sala llena de gente poderosa, y para todos los que estamos viendo de que el próximo milagro podría estar parado silenciosamente en un rincón, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para escuchar. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin hacérnoslo saber. Tu interacción mantiene vivas las historias de esperanza, porque en algún lugar allá afuera, otro héroe invisible está trapeando pisos esta noche, llevando 8 idiomas en su corazón, esperando su momento para brillar.